Continuamos nuestros estudios de la confesión de fe de la Iglesia, que es la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, y vamos avanzando a un capítulo siguiente. Hoy vamos a ver un tema muy importante, que es el tema de la justificación por la fe sola. Antes de comenzar la clase vamos a hacer un pequeño repaso y el ejercicio de asociación de imágenes que hemos estado teniendo en cada clase. Yo coloco la imagen en la diapositiva y ustedes me dicen a cuál doctrina corresponde esta imagen. La imagen en la diapositiva corresponde a cuál doctrina. Inspiración plenaria y verbal de la Escritura. Quisiera ver más labios moviéndose cuando yo hago la pregunta, para que participemos en la clase. Las clases no son sermones, las clases son interactivas, entonces participemos en la clase. ¿A qué doctrina corresponde la imagen en la diapositiva? La grandeza y soberanía de Dios. Estas son las clases que ya hemos visto. ¿A qué doctrina corresponde la imagen en la diapositiva? La doctrina de la Trinidad. Muy bien. ¿A qué doctrina corresponde la imagen en la diapositiva? El decreto de Dios. Muy bien. ¿A qué doctrina corresponde la imagen en la diapositiva? ¿Cuál? La predestinación. Muy bien. ¿A qué doctrina corresponde la imagen en la diapositiva? Muy bien. ¿A qué doctrina corresponde la imagen en la diapositiva? La doble naturaleza unipersonal en Cristo. En términos teológicos, esta doctrina se conoce como unión hipostática, pero cuando yo les pregunte, ustedes me responden la doble naturaleza unipersonal en Cristo. Muy bien, hoy vamos a ver una doctrina más. Vamos a ver la justificación por la fe sola. La justificación por la fe sola. La doctrina de la justificación por la fe sola, según el gran reformador Martín Lutero, es el artículo principal sobre el cual la iglesia verdadera se mantiene o cae. O sea que aquí vemos la importancia de esta doctrina. Según Lutero, la justificación por la fe sola, o también se conoce como sola fe, o en latín sola fide, como pueden ver en la imagen, es el artículo principal sobre el cual la iglesia verdadera se mantiene o cae. Y no solamente podemos decir que Lutero creía esto, podemos decir que el apóstol Pablo también, porque en Gálatas capítulo 1 versículo 9 Pablo dice: si alguno os predica otro evangelio, sea anatema. Y esa expresión otro evangelio Pablo la está utilizando para algunos cristianos que estaban predicando algo que no era la justificación por la fe sola. Entonces, cuando tú no crees la justificación por la fe sola, debes ser llamado anatema, es decir, maldito, condenado al fuego del infierno. Eso nos muestra que en la Biblia hay doctrinas que si usted las toca para alterarlas o no las cree, no puede ser llamado cristiano. Repito, hay doctrinas tan esenciales que competen con la naturaleza, la esencia misma del cristianismo, que si usted las toca, aunque sea un poquito para alterarlas, o no las cree, ya no puede ser llamado cristiano. Pablo dice que si usted toca, aunque sea un poquito, la justificación por la fe sola, debe ir al infierno. Pablo lo envía al infierno. Esta es una de esas doctrinas que no pueden ser tocadas, es una doctrina esencial. Hoy vamos a tener una introducción un poco larga, no es habitual en una clase una introducción tan larga, pero esta doctrina lo amerita, y vamos a estar viendo en primer lugar unas bases bíblicas para entender la doctrina, y luego cómo ha sido el entendimiento en la historia de la doctrina de la justificación por la fe sola. Comencemos por las bases bíblicas. Lo primero que vamos a hacer es definir la palabra justificación. Definir la palabra justificación. Justificación es ser declarado justo.
estamos en un tribunal, en una corte, delante de un juez, y el juez está juzgando nuestro caso. Y cuando termina el juzgamiento de nuestro caso, el juez dice que somos no culpables, que deben dejarnos ir libres, que para nada nos pueden condenar. Eso es justificación. No es ser hecho justo, no es ser hecho justo, no es un cambio en nuestra naturaleza, no es un cambio en nuestro corazón, es una declaración legal, forense, es decir, un acto pasado. Eso es la justificación. No es ser hecho justo, sino ser declarado justo. Cuando soy declarado justo por Dios, Dios me está otorgando el perdón de todos mis pecados. Soy absuelto por la satisfacción de la justicia de Dios. No es un perdón común y corriente, no es un perdón como el que se dan dos esposos que uno ha ofendido al otro. Un esposo ofende al otro y el otro le dice, el ofensor le dice, por favor, perdóname, y él le dice, te perdono, y ya está, siguen adelante. Delante de Dios no es así. Delante de Dios, cuando tú ofendes a Dios, Dios te va a dar perdón, pero su justicia debe ser satisfecha. Alguien tiene que pagar la ofensa. Cuando miramos la parábola del fariseo y el publicano, en Lucas capítulo 18, versículo 14, espero que todos recuerden la esencia de la parábola. El publicano, dice el Señor Jesucristo, que fue quien se arrepintió estando lejos en la puerta del templo, quien fue que pidió propiciación por sus pecados. Dice Jesús que el publicano regresó a su casa como justificado, es decir, absuelto, es decir, perdonado. Pero para que ese publicano pudiera ser absuelto o perdonado, tuvo que haber propiciación. Por eso él dice, sé propicio a mí, que soy pecador. Es decir, la ira de Dios, la ira santa de Dios, debió haber sido satisfecha en forma justa. Así que la justificación es ser declarado justo, obtener el perdón, pero con satisfacción de la justicia de Dios. ¿Qué es lo contrario de ser justificado? Si el publicano regresó a su casa justificado, ¿cómo quedó el fariseo? Condenado. Entonces, lo contrario de ser justificado es ser condenado. Ahora vamos a seguir poniendo unas bases bíblicas a lo largo de toda la Biblia para entender mejor la doctrina de la justificación. En estas primeras bases vamos a observar el caso de Adán. Adán recién creado, Adán saliendo de la manufactura de Dios, de la mano de Dios. Pregunta, ¿Adán necesitaba ser justificado? La respuesta es no. Adán no tenía pecado, Adán no había faltado para nada ante la justicia de Dios, Adán era perfecto. Pero Adán, aunque no necesitaba ser justificado, necesitaba un perfeccionamiento hacia la inmutabilidad. Adán era perfecto, pero no inmutablemente perfecto. ¿Y cómo habría de lograr Adán esa inmutabilidad? Por medio de la obediencia, por medio de la obediencia. Aunque esto no tiene que ver con la justificación de Adán, es una base fundamental para la doctrina de la justificación. Es lo que conocemos como pacto de obras. Por medio de su obediencia, Adán alcanzaría algo mayor, que es la inmutabilidad de su perfección. Y eso es una base muy importante para la justificación, porque ahora veremos, existe una vía de justificación que es la justificación por obras. Ahora pasamos del caso de Adán al caso del hombre caído. En el caso del hombre caído, ¿necesita el hombre caído justificación? Sí, por supuesto, el hombre caído necesita justificación, pero una vez Adán pecó, ¿podría Adán caído ahora él justificarse a sí mismo? La respuesta es no. Entonces Dios introduce una promesa, la promesa de Génesis 3:15, que habla de un descendiente de Eva que le pisará la cabeza a Satanás. Es decir, un descendiente de Eva hará toda la obra de salvación, incluida la justificación. Pero ¿cómo lo hará? Bueno, al momento en que se da Génesis 3:15 no lo sabemos.
Pero progresivamente, a medida que avanza la revelación, Dios nos mostrará que esa justificación será hecha por el Hijo de Eva. El Hijo de Eva logrará nuestra justificación. En Isaías 53:11 dice, por su conocimiento, debe entenderse no solamente entendimiento, sino obediencia y toda su accionar, justificará mi siervo justo a muchos. Entonces, esa es la justificación del hombre caído. Entonces, pasamos de Adán, un hombre que no necesitaba ser justificado, pero entró en Dios con un pacto de obras, al hombre caído, que sí necesita ser justificado y que no puede justificarse a sí mismo, sino que será justificado por una obra que hará otro por él. El Hijo de Eva lo justificará. Ahora veamos todavía a manera de introducción cuál es el gran problema de la doctrina bíblica de la justificación por la fe sola. Y ese gran problema nos lo plantea Proverbios 17:15. ¿Qué dice Proverbios 17:15? El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Obviamente que este pasaje fue escrito para ¿quiénes? Fue escrito para los jueces en Israel. ¿Quiénes se encargaban de hacer los juicios? Pues los jueces. ¿Y qué está diciendo este pasaje? Que si un juez declara justo a un impío, eso es abominación. Pero también está diciendo que si un juez condena a un justo, eso es abominación. ¿Y cuál es el problema con eso? De que eso es exactamente lo que Dios tiene que hacer. Dios tiene que justificar a un impío. ¿A cuál impío? Diga usted, a mí. ¿A cuál impío? Y para poderme justificar, tiene que condenar a un justo. ¿A cuál justo? Entonces, la doctrina de la justificación tiene que llevarnos a entender cómo se resuelve el problema. ¿Cómo se resuelve el problema de la justificación? Y para entender esto, la Biblia presenta una aparente dicotomía. La palabra aparente es muy importante porque no es real. En la Biblia hay una aparente dicotomía entre dos sistemas de justificación. ¿Cuáles son esos dos sistemas de justificación que aparecen de forma progresiva a lo largo de la revelación? En primer lugar, la justificación por obras. Ya vimos que esa justificación por obras tiene una raíz ¿en dónde? En el pacto de obras que Dios hizo con Adán. Una vez Adán pecó, el pacto de obras sigue vigente. Dios le dice a Israel, Levítico 18:5, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Y cuando el Señor se encuentra con el joven rico en Mateo 19, el joven rico le pregunta a Jesús, Maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le responde, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Eso significa que aparentemente, eso pareciera indicar que el hombre pudiera justificarse a sí mismo. Y ahí es donde viene el aparente conflicto entre las dos. Pero no es así, ahorita vamos a ver qué. El otro sistema de justificación que aparentemente está en dicotomía y en contradicción con la justificación por obras es la justificación por gracia por medio de la fe, que es lo que estamos enseñando hoy, la cual la Biblia comienza a enseñarla desde muy temprano. En Génesis capítulo 15, verso 6, dice la Escritura que creyó Abraham a Dios y su fe ¿qué? Le fue contada por justicia. Entonces ahí tenemos el otro sistema de justificación por medio de la fe. En Habacuc 2:4 dice el profeta, mas el justo por la fe vivirá. Jesús y sus apóstoles enseñaron claramente la justificación por la fe sola. Jesús decía a las personas, tu fe te ha salvado. Y Pablo dice en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces aquí se niega que el hombre pueda justificarse a sí mismo. La pregunta que sigue entonces es, ¿por qué hay dos formas de justificación en la Biblia? La respuesta es porque ambas operan en la justicia, en la justificación
justificación de la nueva humanidad. Ambas operan en la justificación de la nueva humanidad. ¿Cómo? La justificación por obras solo la puede cumplir Cristo, y la cumple. Y cuando Él la cumple, lo que Él cumple se nos concede a nosotros en forma gratuita, es decir, por una justificación por gracia. Esto indica que hay dos formas de manifestación de la justicia de Dios. Hay dos formas de manifestación de la justicia de Dios. La justicia retributiva, que corresponde ¿con qué? Con la justificación por obras. Y la justicia sustitutiva, que corresponde ¿con qué? Con la justificación por la fe. Estas son unas bases para comprender la doctrina. Ahora veamos también, a manera de introducción y como bases para comprender la doctrina, cómo ha sido el entendimiento de esta doctrina a lo largo de la historia. Veremos rápidamente tres momentos específicos de la historia: en el Antiguo Testamento, en el primer siglo y del siglo V al siglo XV. En el Antiguo Testamento no había absoluta claridad sobre la justificación. El hombre piadoso del Antiguo Testamento tenía cuatro cosas en su cabeza en las cuales él creía obtenía su justificación. En primer lugar, el hombre del Antiguo Testamento creía que para ser justificado tenía que ser hijo de Abraham. Solo un hijo de Abraham circuncidado podía ser justificado. En segundo lugar, debía de tener verdadero temor de Jehová. Dentro del pueblo de Israel había hombres que no temían a Jehová. En tercer lugar, el hombre del Antiguo Testamento sabía que si no ofrecía sacrificios por el pecado, es decir, no hacía expiación, no obtendría justificación. Y en cuarto lugar, el hombre del Antiguo Testamento creía que si no obedecía la ley moral, no podría ser jamás justificado. Entonces en él había una serie de cosas, había una confusión. El hombre del Antiguo Testamento no entendió la doctrina de la justificación. Ella fue traída a claridad solamente en el Nuevo Testamento. Cuando llegamos al primer siglo nos encontramos en acción, ojo que esto es lo más importante de esta clase. Cuando llegamos al primer siglo encontramos en acción tres posibles formas de justificación. En primer lugar vemos los fariseos, quienes enseñaban la justificación solo por obras. Solo por obras. ¿Qué le dijo el joven rico a Jesús? Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para entrar en la vida eterna? El fariseo creía que la justificación era solo por obras. ¿Qué enseñaban Jesús y sus apóstoles? Ellos enseñaban la justificación solo por fe. Pero aparece en escena un tercer grupo, que es el que causó verdaderos problemas y todavía causa problemas, que es el grupo de los judaizantes del primer siglo. ¿Quiénes son los judaizantes del primer siglo? Son judíos que se convirtieron al cristianismo y después terminaron diciendo que para que realmente seamos buenos cristianos y obtengamos la salvación, tenemos que circuncidarnos y guardar las obras de la ley de Moisés, las ceremonias y los ritos de la ley ceremonial judía. Esos son los judaizantes del siglo I. Ellos predicaban una justificación por fe más las obras de la ley. Y para destruirlos, para destrozarlos con agresividad, con furia como un león, Pablo escribió la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas fue escrita estrictamente para defender esta doctrina de que la justificación es por la fe sola y no por la fe más las obras de la ley. Pero del siglo V al siglo XV aparece otro tipo de judaizantes. La Iglesia Católica Romana desarrolla un sistema de justificación igual al de los judaizantes, pero con unas obras distintas. Es decir, para la Iglesia Católica Romana entre el siglo V y el siglo XV, la justificación es por la fe más obras, pero no las obras de la ley ceremonial, sino la adoración de reliquias, las penitencias, la compra de indulgencias, los ritos católicos romanos, etcétera, etcétera. Y traigo para ustedes hoy, para ilustrarles este video. No estoy seguro de que vaya a funcionar bien. Vamos a ensayar a ver qué pasa. Si en última instancia no se entiende el audio, lo que voy a hacer es poner mudo el audio y yo mismo hago la narración de lo que dice el video. Vamos a ensayar, pues vamos a improvisar. Ahí va. El principio del siglo
cristianismo estaba mezclado con elementos del paganismo y el hombre creía que el mundo estaba lleno de demonios y espíritus malignos. A cambio de la protección y de la salvación de las generaciones de Abraham, la Iglesia exigía una absoluta y ciega obediencia del pueblo. ¿Sí se está entendiendo? Más o menos. Lo apago entonces. Quita el audio. Quita el audio. Bueno, en ese momento de la historia aparece un hombre, un estudiante de leyes, ahí lo ven en la imagen, llamado Martín Lutero. Martín Lutero está desarrollando su vida como estudiante de leyes y él tiene un incidente que lo lleva a consagrar su vida a Santa Ana. Iba montando a caballo y un rayo casi lo mata y él dijo: por Santa Ana por Santa Ana me voy a volver monje. Entonces abandonó las leyes y entró al monasterio agustino. El hombre que aparece en pantalla con él se llama Juan Staupitz. Juan Staupitz es el prior, el padre prior, el vicario que llamaban en esa época en el monasterio agustino donde Lutero estudiaba. Entonces Lutero era un hombre obsesionado con la penitencia. Lutero tenía una conciencia súper sensible, se confesaba 4 veces al día y este padre prior, aburrido con Lutero, decidió mandarlo a Roma a ver si allá encontraba la paz que su alma no tenía. Entonces ahí en el video estábamos viendo cuando Lutero es llevado a Roma por un compañero del monasterio, caminan hasta Roma. Dice el video ahí que la va narrando el vicario, que el viaje a Roma es él mismo es una peregrinación, una prueba de fe. Dice ahí que en el camino le ayudarán los monasterios de nuestra orden y que después de recorrer mucho calor, mucho frío, montañas y nieve, dice que le esperará el sol de Italia. Ahí lo vemos entrando en las puertas de Roma, a la entrada de la ciudad de Roma. Y esa es una panorámica de Roma. Entonces Lutero es enviado, a Roma le dicen: para usted encontrar paz tiene que oír misa en San Juan de Letrán. Esa es la capilla de San Juan de Letrán en Roma, y Lutero llega allí a escuchar la misa. Lutero obviamente está prestando atención a todo lo que está pasando y nada de eso le gusta porque lo que ve son despropósitos. Luego le dice: cuando llegues a cierto lugar vas a ver detrás de una cruz las reliquias de San Pedro y detrás de la otra las reliquias de San Pablo, y un acto de fe allí, dice el padre prior, lo librará de 17.000 años del purgatorio. Entonces Lutero hace esa peregrinación mirando las reliquias, contemplando las reliquias. Luego le dice: procura ver una de las 30 monedas de plata con que vendieron al Salvador. Ese es supuestamente el lugar donde están las 30 monedas. Eso obviamente es algo falso, nadie tiene las 30 monedas. Dice que un acto de fe ahí lo librará de 15.000 años del purgatorio. Luego dice que llegue a la escalera auténtica que Jesús subió en el patio de Poncio Pilato, que si él hace una penitencia allí, sube las escaleras de rodillas, obtiene otra indulgencia, y en uno de los escalones encontrará una cruz de plata, una indulgencia ahí, un acto de fe ahí, doble indulgencia. Y así sucesivamente el padre le va narrando y le va diciendo: si eres afortunado, verás al Santo Padre Julio II. Ahí va en el papamóvil de la época, con la guardia sueca que todavía existe, y el aire acondicionado. Lo que más me gusta es el aire acondicionado que lleva, unas plumas de ave grandes, gigantescas. Entonces ahí va, dice que ver al Papa Julio II es una maravilla, una cosa extraordinaria. Entonces le continúa narrando los beneficios de su peregrinación a Roma y todo lo que va a hacer para su alma, todos esos actos de fe y de indulgencia. Esta escena es de León X, el papa de la época de Lutero. Julio II muere, luego viene León X. El León X era un amante del arte. Este hombre que ustedes ven ahí en pantalla, vestido como un noble, es un delegado de una provincia alemana que se llama Maguncia, que viene a pedirle al Papa que lo nombre arzobispo de Maguncia. Y este Papa es aficionado al arte, es el maestro Rafael, y él está diciendo: ¿cómo le vamos a pagar a Miguel Ángel por la Capilla Sixtina? ¿Cómo le vamos a pagar a Rafael? Necesitamos colaboración de ustedes
ustedes los alemanes, porque yo he decidido poner a Roma más hermosa. Entonces este Papa decidió que la Capilla Sixtina, la Basílica de San Pedro iba a ser una obra de arte y necesitaba mucho dinero. Entonces él vendía los arzobispados a los mejores postores por dinero. Entonces este caballero que ustedes ven ahí le está ofreciendo dinero para ser obispo en Maguncia, el hermano de él que sea obispo en Maguncia. Entonces ahí le está diciendo que nombra un nuncio es un representante del Papa en esos territorios, y vayan y recojan una indulgencia plenaria, ya vamos a explicar qué es eso, para recoger más dinero. Este personaje que aparece aquí en escena se llama John Tetzel. John Tetzel es el delegado del arzobispo de Maguncia, de lo que estábamos hablando en un momento, que va por los territorios donde Lutero era párroco recogiendo la indulgencia. Entonces este caballero se monta sobre una tarima, la indulgencia está pegada en una cruz a su izquierda, y él llama y convoca a todas las personas y les dice: vengan, buenos hombres, aquí tienen la oportunidad. El Papa ha dado una indulgencia, no es cualquier indulgencia, es perdón absoluto, es perdón de todos los pecados. La confesión no es necesaria. Miren lo que dice, y en latín dice: plenaria megatorum. Lee las palabras en latín y les dice: el que compre esta bula del Papa, el que compre esta indulgencia por la bula del Papa, va a obtener el perdón absoluto, el cielo, e incluso alcanza para sus familiares en el purgatorio. ¿Quién dejaría a su madre en las llamas del infierno? Es el que todo abre la boca. Y luego termina diciendo: porque cuando la moneda en mi cofre suena, saltando va el alma, purgatorio fuera. Y eso es lo que está pasando ahí en el video. Ahí donde dice: cuando la moneda en mi cofre suena, saltando va el alma, purgatorio fuera. Ahí él señala el cofre. Purgatorio fuera. Entonces ellos, obviamente, como son gente ignorante, van y compran las indulgencias, y eso llega a oídos de Lutero. Lutero monta en cólera, y ahí es donde pega las 95 tesis que produjeron la reforma. Esta escena final es la más importante para mí. Lutero ya está rompiendo con su maestro, el monje Staupitz. Él está rompiendo con él. En este momento se está produciendo el divorcio de él. Staupitz le está haciendo el reclamo que por qué Lutero está enseñando contra las indulgencias, por qué no aprecia sus reliquias, porque este caballero trajo unas reliquias, las puso en la capilla de Lutero, y pusieron que una de las reliquias era uno de los clavos de la cruz. Entonces el que hiciera una penitencia en uno de esos clavos se libraba de 7000 años del purgatorio, y así sucesivamente. Llevaron hasta unas gotas de la leche con que María amamantó al niño Jesús. Entonces decían que el que adorara al frente de la leche, ¿cómo estaría de vinagrada ahí? El que adorara al lado de la leche se libraba de 5000 años del purgatorio. Y ahí le está diciendo delante del crucifijo que cómo es posible que le quitaría a la gente los signos visibles de la fe, si este crucifijo hace más viva la agonía del campesino de Cristo, hace más viva la agonía de Cristo. Y Lutero le refuta y le dice: no, esos signos son puntales que hacen vacilar la fe, que no llevan verdaderamente el hombre a Cristo. Entonces el monje le refuta y le dice: pero doctor Martín, entonces usted, si les quita a ellos todos esos signos visibles de la fe, ¿qué va a poner en su lugar? Ahí le está preguntando exactamente, y Lutero le responde: a Cristo. El hombre necesita solo a Cristo. Entonces él termina ahí, ya ellos se separan. Lutero tenía un gran aprecio por él, pero porque ese monje se lo aguantó, y ya se separan. Y el final de esta escena es cuando Lutero hace algo que es: pone un apunte en su Biblia en latín y coloca la doctrina de la justificación por la fe sola. Vamos a esperar a que llegue la escena a ese lugar. Ahí ellos se separan, Lutero lo refuta. Lutero le cuenta que cuando ya se hizo doctor en teología y
lo pusieron a enseñar la carta a los romanos. En Romanos 1:17 encontró la verdadera salvación, y leyendo Romanos 1:17 dice que las puertas del cielo se abrieron para él. Y ahí está leyendo el monje Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Entonces Lutero le muestra al monje que vivir por fe excluye la posibilidad de reliquias, de purgatorios, de penitencias, de indulgencias. El monje se niega a aceptar la explicación de Lutero y se va. Y Lutero toma la pluma y en su Biblia en latín coloca sobre Romanos 1:17 la palabra sola. Dice, el justo vivirá por la fe sola. Esperemos que llegue a ese punto. Esto que es la introducción histórica y las bases bíblicas. Ahora vamos a sumergirnos en la escritura y vamos a ver aquello que hizo que Lutero llegara a creer y a proclamar la justificación por la fe sola. Abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. Dice Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Buena noticia. ¿De dónde viene esa buena noticia? De Dios. Porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué es lo que es poder de Dios para salvación? El Evangelio. A todo aquel que cree, es decir, ¿cómo llegamos nosotros a recibir el poder de Dios y la salvación que viene con el Evangelio? Por creer. A todo aquel que cree. Al judío primeramente, porque ellos fueron los primeros, y también al griego. Pablo, ¿y por qué tú no te avergüenzas del Evangelio? O porque es poder de Dios para salvación. ¿Pero por qué más? Porque en el Evangelio, ¿qué? La justicia de Dios. Ojo, pregunta, ¿cuál justicia? ¿La retributiva o la sustitutiva? La sustitutiva. El Evangelio es la buena nueva de que en Dios no hay solo una justicia retributiva, en Dios hay también una justicia sustitutiva. Y esa se revela por el Evangelio. En el Evangelio la justicia sustitutiva de Dios se revela por fe. ¿En contraposición con qué? Con la justicia retributiva, a la cual obtendremos por medio de obras. Por fe y para fe, lo cual significa que es por fe, desde el principio hasta el final. ¿Y esto es una enseñanza nueva de los apóstoles? No, es la enseñanza del Antiguo Testamento, como está escrito en Habacuc 2:4, mas el justo por la fe vivirá. Pasemos una página, Romanos capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 21, Romanos 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, es decir, aparte de la justificación por obras, aparte de la justicia retributiva, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cuál justicia de Dios? La justicia sustitutiva, testificada por la ley y los profetas, porque también la ley y los profetas hablaron de esta forma de justificación. La justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen
herencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados retributivamente por obras. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, ¿quién es en últimas quien nos justifica? Cristo. 25, a quien Dios puso como propiciación, es decir, como forma de aplacar la ira de Dios por medio de la fe en su sangre. Cuando una persona cree en la muerte de Jesucristo, la ira de Dios es aplacada. Pero la cruz tuvo que manifestarse. Cristo tuvo que recibir la justicia retributiva de Dios, dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, los pecados de Abraham, los pecados de Moisés, los pecados de Samuel, los pecados de todos fueron pasados por alto. La justicia retributiva de Dios no operó contra ellos hasta que Cristo vino y se manifestó su justicia sustitutiva, y en la cruz la justicia retributiva de Dios le cobró a Cristo los pecados de Abraham, los pecados de Moisés y los pecados de todos. ¿Ven cómo operan las dos cosas? Una para Cristo y otra para nosotros. Con la mira, verso 26, de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Cuál? La sustitutiva, a fin de que Él sea el justo. Eso significa que la justicia sustitutiva de Dios es perfectamente justa, y el que justifica, no que el hombre se justifique a sí mismo. Él, Dios, es el que justifica. ¿A quién? Al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? La justificación por obras produce jactancia, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, dice Pablo, sino por la ley de la fe. 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Veamos Efesios 2, 8, 9, que es un pasaje muy conocido. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí vemos las dos formas de justificación. Por obras, esa no es para nosotros, esa es para Cristo. Por fe, esa es para nosotros. Gálatas capítulo 3, del 1 al 3. La carta a los Gálatas, como ya expliqué, es la más importante en cuanto a la justificación por la fe sola. También Romanos, pero Gálatas de manera especial. Gálatas 3, del 1 al 3. ¿Qué pasó con estos Gálatas? Ellos fueron enseñados en la justificación por la fe sola, pero cuando llegaron los judaizantes cambiaron de fórmula. Ya no era fe sola, sino fe más circuncisión, fe más obras de la ley, fe más algo más, y el que enseñe eso es anatema. Gálatas 3, 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Miren, la verdad depende de la justificación por la fe sola. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, lo que hace la justificación por obras es menospreciar el poder de la obra de Cristo. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es decir, cuando yo les prediqué justificación por obras o por gracia. ¿Ustedes recibieron al Espíritu porque les prediqué obras o porque les prediqué gracia? 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Eso es lo que sucede a la iglesia arminiana de nuestro tiempo. La iglesia arminiana comienza por el Espíritu y termina por la carne, es decir, cambia la fórmula de justificación. Ahí en la diapositiva vemos fe más obras. Esa es la fórmula de justificación de los fariseos, de los judaizantes del primer siglo y de los arminianos, versus fe sola. Fe sola, que es la fórmula de Cristo, la fórmula de los apóstoles y la fórmula de la reforma y la fórmula nuestra. Muy bien, ahora vamos a terminar haciéndonos esta pregunta. Ya que vimos esta base bíblica y hemos entendido un poco mejor esto, ¿cómo se resuelve el problema? ¿Cómo se resuelve el problema? ¿Recuerdan el problema? El problema es que el que justifica a un impío es abominación, y el que condena a un justo es abominación. ¿Cómo se resuelve entonces el problema? Entonces, preguntémonos,
¿es injusto justificar a un impío? La respuesta es sí. Si nunca él paga su condena. Sí, si nadie paga su condena, pero no si en el sistema judicial en que está siendo juzgado se admite la sustitución y alguien paga. El sistema de justicia divina admite sustitución e imputación, y esa es una revelación extraordinaria. El sistema de justicia divina admite sustitución e imputación o transferencia, tanto de la pena como de la justicia de otro. En el sistema de justicia divina es posible que un impío traspase su culpa a un justo y un justo traspase su justicia al impío. Y es posible que el justo pague la pena del impío. Es un sistema de justicia especial. Hay dos partes entonces en la justificación, que es la absolución de la pena o justificación cuando el justo paga el castigo, e imputación, que es cuando la vida justa del justo le es imputada al impío. Es decir, que Cristo nos justifica, no solamente muriendo en la cruz y recibiendo nuestro castigo, sino que su vida perfecta de 33 años, que es justificación por obras, nos es imputada a nosotros. Y ahí ustedes pueden ver por qué los dos sistemas son necesarios. Los dos sistemas tienen que estar todo el tiempo, porque por uno recibimos la justicia de Cristo imputada, y por el otro somos librados de la condenación porque Él paga nuestra condena. Pero debemos ahora preguntar: ¿es justo condenar a un inocente? ¿Es justo condenar a un inocente? Sí, si se le toma a la fuerza y se le condena, pero no si él se ofrece voluntariamente. Y ahí es donde está la grandeza de nuestro Salvador. Dice en Juan 10:17: nadie me quita mi vida, yo la pongo de mí mismo y la voy a tomar. O sea, Dios resuelve el problema, porque el justo que es condenado en lugar del impío se ofrece voluntariamente, y en su sistema judicial eso es justo. Por eso la justificación de un impío es justa, al igual que la condenación del mal. Muy bien, veamos cómo lo pone nuestra confesión de fe. Dice: la fe que así recibe a Cristo y confía en Él y en su justicia es el único instrumento de la justificación. Sin embargo, no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras, y no es una fe muerta, sino una fe que obra por el amor. Nosotros somos justificados por la fe sin obras, pero la fe verdadera nunca está sin obras. La fe verdadera siempre tiene obras, y esa es la confusión que hay al tratar de entender a Santiago a la luz de Pablo. Algunos creen que hay contradicción entre Pablo en Romanos y Santiago. No hay ninguna contradicción. Pablo en Romanos está dando una enseñanza teológica. Santiago en su epístola está tratando con el problema de unos hombres que, profesando ser creyentes, no manifestaban con sus obras que lo eran, y por eso él los reprende duramente, y no hay contradicción entre Pablo y Santiago. Ahora no tengo tiempo para explicar. ¿Quiénes en nuestro tiempo predican la salvación por obras? ¿Quiénes en nuestro tiempo se alejan de la justificación por la fe sola? Ya lo vimos obviamente, el catolicismo romano. Pero también nuestros hermanos evangélicos arminianos. ¿Por qué? Porque ellos dicen que la salvación es por gracia, pero dicen que la preservación de la salvación depende de usted. Si usted no guarda su salvación, la puede perder. Una salvación que se pueda perder ya no es por gracia, ya no es solo por gracia, ya no es solo por fe, ya es por gracia y fe más algo más, y ese no es el evangelio. Una aplicación final sobre esta enseñanza, ya me pasé 4 minutos. Esta enseñanza, como dijimos al principio, hace la diferencia
diferencia entre la verdadera religión y la religión falsa. Cada vez más vamos a estar siendo presionados hacia el ecumenismo. Ecumenismo es algo así como todos en una misma tarima. El día que ustedes vean al Papa, al rabino judío, al clérigo musulmán y a los clérigos hinduistas y budistas montados en la misma tarima con un protestante, ese día es el peor día, porque el protestante ha renunciado a la doctrina de la justificación por la fe sola. La justificación por la fe sola nos impide montarnos en la misma tarima, porque nosotros tenemos que hacer la separación clara entre la verdad y el error. Si nosotros nos montamos en la misma tarima con el Papa, con el judío, con el musulmán, estamos negando a Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Y hay que tener mucho cuidado con los predicadores muy famosos. Cuando los predicadores se hacen muy famosos, ellos buscan agradar cada vez a más personas. Y como son ya de conocimiento de mucha gente, estos predicadores muy famosos tienden a diluir el poder de la justificación por la fe sola. Algunos grandes teólogos han firmado cartas de capitulación de la doctrina de la justificación por la fe sola con el catolicismo romano. Que eso no nos pase a nosotros. Nosotros debemos defender la justificación por la fe sola y nunca pararnos con otros en una misma tarima. La diferencia entre la verdad y el error es la justificación por la fe sola. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, te damos muchísimas gracias por este breve tiempo. Estos son los 50 minutos más rápidos de toda la semana, pero es lo que tú nos has dado. Y te damos muchísimas gracias porque en ellos podemos fundamentar nuestra fe. Te pido por todos los bebés que hay aquí, que recién están escuchando estas cosas por primera vez, para que sean afianzados y poderosamente arraigados en ellas y las marques de manera imborrable en sus corazones. Te pido por los jóvenes que hay aquí, para que ellos afirmen, fortalezcan y perfeccionen su conocimiento de esta doctrina vital. Y te pido por los ancianos que hay aquí, para que seamos todos fundamentados, reforzados y por siempre defendamos esta doctrina de la justificación por la fe sola. Aunque las mayorías capitulen detrás de los famosos, detrás de los notables, aunque las mayorías abandonen la justificación por la fe sola y su gran poder, nosotros, en el nombre de Jesucristo y amparados en su gracia, nunca lo haremos. Eso te lo pedimos, en el nombre santo de Jesús.